El escenario es tuyo. Gracias a todos, es un placer. Wow, aquí un hueco. Es un placer tener este evento, tenerlos a todos ustedes aquí en Bocas, tener para que sepas en Bocas. Esto es un sueño hecho realidad. Y hoy les voy a hablar de Bocas del Toro, arquitectura e identidad. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, este es un problema a nivel nacional. No sé cuántos de ustedes se enteraron que hace alrededor de un mes la Catedral de Notre Dame se encendió en fuego. ¿Cuántos saben de la noticia? Levanten la mano. Todos nos pusimos tristes, ¿no? Se perdió mucho patrimonio, se perdió mucha historia, se perdió una estructura muy importante para la humanidad. Y todos nos pusimos tristes a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa cuando esta pérdida, cuando el patrimonio se pierde gota a gota, día a día, sin que nos demos cuenta? No es igual de triste porque no lo ves todo encendiéndose en llamas, no sientes esa tristeza que todo se está desvaneciendo. Pero ¿qué pasa cuando un día miras hacia atrás y la ciudad en la que vives no representa nada de lo que tus ancestros, de lo que los que crearon esa ciudad representaban? Y por eso estamos hablando de arquitectura e identidad hoy. Este es un problema a nivel nacional de que no estamos conservando el patrimonio histórico que tenemos, que nos vamos por lo fácil, lo económico. Pero ¿qué pasa con todo el trabajo, todo el sudor de nuestros ancestros, de las personas que crearon las ciudades, los pueblos donde vivimos? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, empezando por Bocas del Toro, ¿no? Cuando pensamos en Bocas del Toro, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente a alguien que es la primera vez que visita Bocas del Toro o ha visitado Bocas del Toro? Primero que todo el Caribe, aguas turquesas, islas, arena hermosa. O sea, estás pensando en el Caribe, ¿verdad? Después piensas en la fauna única. Después tienes manglares sin terminar, ¿no? Sin fin. La comida caribeña, por supuesto. Picante, no puede faltar picante. Gente alegre, fiesta, baile, la gente en la calle expresándose. Después tenemos la calle Tercera, ¿no? La gente en bicicleta por ahí, la gente caminando, la gente conviviendo en la calle. Y otra de las cosas que nos viene a la mente es la arquitectura, las casas, esa arquitectura única del Caribe, esos colores, esos techos inclinados. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, la arquitectura. Entonces, para empezar, me gusta empezar con definiciones. Entonces empezaría con ¿qué es arquitectura? Arquitectura viene del latín architectur, arte de proyectar y construir edificios. Cuando decimos arte, es una forma de expresión. Entonces, ¿qué tiene que ver arquitectura con la identidad? ¿Por qué estoy hablando de identidad y arquitectura? ¿Por qué hablo de Bocas del Toro y su identidad a través de su arquitectura? Yo voy a dejar que otra persona lo conteste por mí, porque creo que Winston Churchill puede estar un poco más cerca de la respuesta. Y es que nosotros le damos forma a nuestros edificios y estos nos dan forma a nosotros. Los edificios, las ciudades donde vivimos, son el espacio que forman cómo convivimos. Si las casas son de ciertas maneras, nuestros hábitos y cómo vamos a vivir dentro de la casa es diferente, de cierta manera, al igual que los espacios públicos. A esto se refería él con eso. Nosotros ideamos la mejor manera de vivir o de tener un espacio, y ese espacio define cómo vamos a vivir nuestro día a día. Entonces, la arquitectura es una manifestación física, ¿pero de qué? De la situación política de un pueblo, de su sociedad, de su cultura, de cómo usan el espacio. Aquí tenemos una foto de calle Tercera. Pueden ver el bulevar que antes había plantas dentro de eso. Calles muy anchas, porque ahí la gente se congregaba, porque ahí la gente compartía espacio. Ahí era donde pasaba todo, y todavía calle Tercera es donde pasa todo. Entonces entremos a lo que es arquitectura de Bocas Town. Cuando hablamos de la arquitectura de Bocas Town, estamos hablando de la época dorada de Bocas Town, de los 1890 a los 1930, cuando inició esta ciudad. ¿Qué inició esta ciudad? Esto era un grupo de gente inmigrante que vinieron de las Antillas, de Europa,
y agarraron un pantano, porque esto era un pantano antes, y lo convirtieron en una ciudad, en la tercera ciudad más importante de Panamá, una de las ciudades que más aportaba a la economía de ese entonces. Este era un grupo, había chinos, había alemanes, había franceses, mucha gente de las Antillas, los indígenas. Todos ellos agarraron un pantano y lo volvieron un motor económico de la República de Panamá, sin importar que estuviera aislado. Ellos lograron una manera de que conectar al Caribe con el resto del mundo, conectar Bocas del Toro al resto del mundo y edificaron esta ciudad. Entonces, yo recuerdo la primera vez que vine a Bocas del Toro hace 10 años. No le presté atención de dónde salió esta ciudad, pero poco a poco, mientras he ido haciendo esta investigación, me he dado cuenta que esto salió. O sea, esto no es un lugar de fiesta, esto no es solo naturaleza, no es mucho más que todo eso. Esto es un grupo de personas que levantaron esta ciudad, hicieron una ciudad, hicieron que Bocas del Toro estuviera en el mapa. Quizás para las personas que nacimos después de los 90 o en verdad después de los 30, Bocas del Toro era más un lugar que estaba aislado, pero antes simplemente era un lugar de referencia en el Caribe. Esto era un motor económico, aquí era donde la gente venía por una mejor oportunidad, a empezar de cero, a crear un mejor futuro. Entonces vamos a hablar de la arquitectura, la ciudad que creció ahí. Entonces esa es la época dorada de Bocas del Toro. Empezamos por las influencias. ¿Qué influenció esto? Bueno, la mayoría de la población que vivía aquí eran migrantes que vinieron de las Antillas, de los West Indies. Por eso la arquitectura del Caribe muchas veces le llaman Indie Architecture, porque viene de los West Indies. Siendo esto, la mayoría de los migrantes vinieron acá. Unas colonias británicas, la mayor influencia era la arquitectura victoriana. Aquí pueden ver a esta señora, esta es la reina Victoria, y esta es una casa característica de la arquitectura victoriana. Vamos a hablar un poco más de qué trae esta arquitectura. Otra de las influencias que tenemos aquí es el clima, ¿no? Así como tuvimos un día súper soleado, bonito y caliente hoy, estamos con mucha lluvia. Entonces era una arquitectura que tenía que poder adaptarse a calor extremo y a mucha agua. Entonces, ¿qué pasó? Agarraron la arquitectura caribe, victoriana, perdón, y la adaptaron al Caribe. Decidieron hacerla con madera, tener 2 balcones, y vamos a hablar un poco más de esto, pero esta es la casa, esta es la mansión Snyder. Snyder fue una de las familias más importantes que inició esta ciudad. Y esta es la mansión, esto es arquitectura victoriana clásica. Y también podemos ver la influencia del sur de los Estados Unidos. Aquí estuvo la compañía United Fruit Company, ahora mismo se llama chiquita, pero una compañía multinacional estadounidense que vino acá, hizo mucho trabajo y hay mucha influencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se ve esta arquitectura? Aquí tenemos una casa en Almirante característica. Aquí podemos ver que está construida sobre pilotes, está construida sobre el suelo. ¿Por qué se construye sobre pilotes? El primer principio más importante es que la casa no absorbe el calor de la tierra. Al tú levantar la casa, permites que el aire circule y refresque el suelo. Otra parte es para prevenir que haya daños por las inundaciones. ¿Qué más hay característico en esta casa? Tenemos el ventilador que permite que el aire caliente salga de la casa. Este es un estilo de arquitectura muy común en el sur de Estados Unidos. En New Orleans llaman estas casas shotgun houses, son delgadas. Entonces se llaman shotgun houses porque el disparo de una escopeta puede atravesar toda una casa, y las escopetas son famosas porque tienen muy poco rango. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo se ve la arquitectura caribeña? Aquí podemos ver el antiguo almacén de la United Fruit Company. Esta es una casa clásica de la arquitectura caribeña. Podemos ver un doble porche. Tienes el porche abajo, tienes el porche arriba, el techo inclinado, por supuesto. Entonces, ¿por qué tienes un techo inclinado arriba? ¿Por qué tienes esa estructura adicional arriba? Ese techo, esa área que tienes aquí alrededor de la casa, previene que los rayos del sol entren directamente a la casa. Entonces, al tener sombra alrededor de toda la casa, estás previniendo que el sol caliente la casa. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos los tornapuntas o amigos de pie, que además de servir de soporte al techo,
también son ornamentales, con un estilo único. Y tenemos las barandas con los balaustres de madera calada, que esto es un patrón que si se caminan por cualquier lado Isla Colón lo van a ver repetido. También pueden ver las ventanas largas alrededor de toda la casa. Otros ejemplos que tenemos, bueno, Isla Colón era muy cosmopolita, entonces el estilo de arquitectura caribeña era muy variado, había una mezcla de culturas. Entonces aquí vemos una torreta que es clásica del estilo victoriano, sin embargo, aquí pueden ver que tiene un sombrero diferente, es estilo alemán, porque aquí hay muchos alemanes. También pueden ver, al lado tienes un balcón en la casa, aquí no lo tiene, sin embargo mantiene las ventanas largas. Aquí tenemos el American Café. ¿Qué podemos ver aquí? Las lucetas en las puertas solamente. Tienes las ventanas largas, estas no tienen lucetas, sin embargo la luceta aquí deja entrar el viento y la luz, pero solamente en la puerta. Podemos ver aquí este patrón de balaustres que es típico del Caribe y lo puedes ver en muchas casas, pero también tienes un patrón diferente acá. Y también tienes el ventilador y, como siempre, diferentes tipos de techos inclinados. Mi amigo Pepo Thomas, que le dicen el sombrero de bruja, porque si lo ven parece un sombrero de bruja. Vamos a hablar de los sitios. Esta es la iglesia bautista en Calle Sexta, como se veía antes. Este es un edificio victoriano por excelencia. Pueden ver las ventanas, aquí tienen la punta, tienen la torreta, y pueden apreciar también alrededor del resto de la calle diferentes techos, las vigas bien delgadas para no concentrar mucho calor. Aquí tenemos una foto de Calle Segunda con el parque. Aquí podemos apreciar los diferentes techos que tiene, balcones alrededor de las casas. Pueden ver que es bastante variado. Aquí tenemos la foto por excelencia de Calle Tercera. Aquí tenemos el edificio con influencia alemana y diferentes casas con diferentes tipos de techos inclinados, pero todos puedes ver un balcón, ventanas largas. Y bueno, la calle Tercera, que siempre ha sido el lugar por excelencia de reunión aquí en Bocas del Toro, y el Boulevard, el antiguo Boulevard. Por último, estamos viendo el Parque Simón Bolívar. Este es un estilo único aquí. Esto pueden ver, es un mansard francés, ese tipo de techo, y aquí pueden ver el Palacio Municipal. Entonces estas son las fotos que escogí para hablar de la arquitectura caribeña. ¿Pero qué nos dice esta arquitectura? Nos habla de una ciudad cosmopolita, donde diferentes personas, diferentes etnias, diferentes pueblos, diferentes culturas se unieron y pudieron convivir, pudieron encontrar la mejor manera de seguir adelante y progresaron juntos. Volvieron esto de un pantano, lo convirtieron en una ciudad. Estas personas construyeron lo que hoy conocemos como Isla Colón, y esto resume lo que es la arquitectura caribeña. Entonces, antes quiero seguir y quiero hablar de preservación. En el 2006 se firmó un acuerdo municipal, el acuerdo 53. Este acuerdo dice que la parte del casco antiguo debe ser, vamos a leerlo, que el casco antiguo de la ciudad de Bocas del Toro debe ser designado como una zona de conservación histórica. Una zona de conservación se usa para identificar y proteger la atmósfera o carácter distintivo de un área. O sea que el casco antiguo, la razón de ser del casco antiguo es mantener la razón de ser, la esencia de Bocas del Toro, del lugar que está protegiendo. ¿Cuál es la zona del casco antiguo que designó este acuerdo? Bueno, va desde calle Primera, calle Segunda, calle Tercera y toda la avenida G Norte. Toda esta es la zona que debería ser preservada y es considerada como casco antiguo de la ciudad de Isla Colón. ¿Qué es lo que dice este artículo en más detalle? Deberá mantener el carácter arquitectónico caribeño o insular que es característico de Isla Colón, ciudad de Bocas del Toro y de la comunidad de Isla Bastimentos. Una pregunta: ¿a cuántos de ustedes les queda claro qué significa el carácter arquitectónico del Caribe? ¿A alguien le queda claro?
Oh. Bueno, a mí no me queda claro. A mí me parece que esto es muy abstracto. Aquí no dice específicamente qué significa el carácter arquitectónico del Caribe. O sea, creo que como teníamos algo de contexto, podemos asumir qué es. Pero aquí no queda claro. Entonces, esto queda a libre interpretación de quien sea que vaya a firmar los permisos. Y eso es un problema. Vamos a ver un poquito más de esto. Esta es la pregunta, ¿se está preservando? ¿La respuesta es no? No. Quiero escucharlo. No se está preservando. Bueno, vamos, trajo un par de fotos, ¿no? Proporcionadas aquí por el amigo Old Bocas Town, Ariel Pérez Price. Aquí tenemos cómo se veían los edificios antes, ven los techos inclinados, los balcones que rodean las casas, las vías cortas, la madera. No vemos acabados en balaustres aquí, el techo tiene algo de inclinación, pero pueden ver que las ventanas varían, entonces no me queda claro si es lo mismo que antes. Aquí tenemos otras edificaciones, estas eran las antiguas edificaciones chinas, como se veían antes. Aquí no veo mucho, veo un techo inclinado, pero aquí no veo balaustres, no veo acabados de madera. No lo veo muy caribeño, esta es mi opinión. Aquí yo me estoy apoyando en las imágenes que han salido. Aquí les enseño cómo se veía la iglesia bautista antes, en los 1900, y cómo se ve ahora. O sea, y además de la iglesia bautista, porque bueno, estamos en las fotos que tengo, pero habían muchas otras edificaciones religiosas y logias que tenían cada uno su toque. Cada uno era especial, teníamos la católica, la metodista, la bautista, teníamos diferentes logias. Y bueno, ustedes han visto las iglesias aquí, no se ven muy caribeñas. No voy a decir que es culpa de alguien, pero simplemente ya no se ve igual como se veía antes. No sé qué ven de caribeño este edificio. No sé, o sea, se ve como cualquier barrio de la ciudad, para mí, de la ciudad de Panamá. No lo veo muy caribeño y está dentro de eso. Así mismo, un Lego. Entonces, voy a compartir algo que escribió un turista en TripAdvisor, en la plataforma TripAdvisor. ¿Ustedes lo conocen? TripAdvisor es donde los turistas dejan sus comentarios sobre diferentes locaciones turísticas. Vamos a leerlo. Este lo dice E. Adams de Los Ángeles, California. Esto fue traducido al español. Habla del Parque Simón Bolívar. Dice, el epicentro del pueblo de Bocas. Pasamos por el parque cada vez que estamos en Bocas. Hay tanta historia en ese parque. Es lamentable que se encuentre en mal estado. Me siento como si estuviera rindiendo homenaje a las generaciones pasadas y al futuro de la ciudad de Bocas cuando estoy allí. Espero que puedan preservar la historia y tener respeto por ese parque como el centro de todo Bocas. No es un lugar de visita obligada, pero es un punto de referencia para la comunidad y si necesita viajar o perderse es un excelente lugar de reunión. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes les encantaría o les gustaría que simplemente el comentario acerca del Parque Simón Bolívar es simplemente me sumergí en la historia de Bocas, tuve un viaje al origen de Bocas versus ojalá lo preservaran? El parque es el centro de la ciudad, como lo dice esta persona, pero simplemente no refleja todo el trabajo duro, todo lo que generaciones han hecho para construir esta ciudad. Vamos a hablar de por qué es relevante, porque todo suena muy romántico, o sea, muy bonito conservar la historia, nuestras raíces, pero ¿qué tiene que ver esto con la vida práctica? Porque esto es importante más allá de querer conservar nuestras raíces, que a mí me parece algo muy válido, pero quizás alguien que es más práctico, más pragmático, a la persona que le importa nada más bajar costos, a la persona que no le importa la historia, ¿por qué le debería importar esto? Bueno, simplemente el motor económico de Isla Colón ahora mismo es el turismo. Este es un destino turístico y este es el ranking de atractivo turístico de la ATP, la Autoridad de Turismo Panameña. Bocas del Toro está rankeado número 2 después de Ciudad del Panamá. Ciudad de Panamá siendo el lugar donde siempre aterrizan todos los viajes, donde están las conferencias, donde está todo.
Pero después de la ciudad de Panamá, que yo no lo cuento como un lugar turístico, Bocas del Toro es el más atractivo y el más importante. Esto es lo más único que tiene Panamá. O sea, esto va más allá de Isla Colón, va más allá de Bocas, esto debe ser de interés a nivel nacional. Esto es el destino más importante de Panamá. Entonces, estamos ahora mismo estamos entrando en una cultura global. Desde que tenemos el internet, las redes, todo se empezó a abrir, todo es igual. Cada vez vamos más por lo nuevo, progreso, más barato, más barato, más barato. Y cada vez todo es más igual. Cuando vas a una ciudad se parece más, cada vez los edificios se parecen más a los de las otras ciudades. Si ves los resorts de aquí de Panamá que están en las playas por todos lados, una plaga, se parecen, son iguales a los de México, son iguales a los de Estados Unidos, son iguales en todos lados. Todo es igual. En cada lado hay un McDonald's, hay un Burger King, hay todo. O sea, cada vez que vas a un pueblo donde ya hay un McDonald's, ya no hay fondas, ya no puedes comer lo que está ahí, porque es más fácil, es más barato, más todo. Y siempre es más fácil, siempre es más fácil, siempre es más fácil, porque todo es global, todo es economías de escala. Pero la pregunta es, ¿con qué nos identificamos? ¿Con la comida de McDonald's o con la comida caribeña de aquí? ¿Con qué nos identificamos? ¿Con el edificio este de acá o con el Hotel Bahía? El Gran Hotel Bahía, porque ya tiene 100 años. Este es un edificio, o sea, esta era la oficina central de la United Fruit Company, fue hecho en el 1905 y es diferente a los demás que les enseñé. Este es puramente americano, pero mira este acabado, esta ventana redonda, ahí arriba. ¿Quién hace eso ahora mismo? El techo, o sea, esto es patrimonio. Y si nos ahuevamos, cada vez va a haber menos de esto, cada vez van a construir más de lo mismo, cada vez va a ser todo igual y cuando nos volteemos ya no va a ser la misma Isla Colón. Ya no es la misma Isla Colón de antes. Cuando estaba hablando con el arquitecto Pepo Tomás, yo le enseñaba las fotos y me decía, es que, chuzo, si tan solo todavía tuviéramos ese edificio, si todavía tuviéramos esa casa. Entonces, es como les digo, no es un incendio que está acabando con Notre Dame, no se está acabando todo de una vez, no es un tornado que acaba con todas las casas de aquí, pero poco a poco se están yendo y no nos damos cuenta. Entonces, ese es el problema. La siguiente, esto, ¿por qué lo pongo aquí? Yo no le voy a leer lo que dice aquí, pero cuando tú buscas en la página de la ATP sobre Isla Colón, visitpanama.com, te habla de las playas, la naturaleza, que a mí me encanta. A mí me encanta Isla Colón, la naturaleza de Bocas, pero ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la arquitectura? ¿Qué pasa con nuestros abuelos? Todo el trabajo que se hizo aquí. ¿Qué pasa? Aquí cuando viene un turista, sabe que esta fue una de las ciudades más importantes de Panamá, sabe cómo se construyó esta ciudad, sabe por qué los edificios son como son. No, nada más viene aquí y piensa que esto es Caribe y es Caribe y ya, y todo se da igual, pero no sabe de toda la mezcla, todo lo que hubo, cómo estas diferentes personas convivieron y construyeron una ciudad desde un pantano. Eso no está en la oferta turística de Isla Colón. Aquí no se sabe la historia, aquí no se aprecia la arquitectura y es una pena porque todos podríamos beneficiarnos de eso. ¿Cuántas personas saben por qué las casas son como son? ¿Cuántas personas cuando vienen de viaje aquí saben por qué Isla Colón es Isla Colón? ¿Por qué están aquí y no están en otra isla? No lo saben. Y eso es una oportunidad. Yo no lo veo como un problema ahora mismo. Simplemente, ahora mismo, en Isla Colón no hay una oferta que ayude al turista, a la persona que visita aquí, a saber más de dónde viene esta isla. Y nada más lo dejo ahí, porque es una oportunidad y el que la quiera la puede agarrar, porque estoy seguro que cualquier turista que venga aquí quiere saber por qué las cosas son como son aquí. ¿Por qué la gente habla inglés? ¿Por qué hay bicicletas? ¿Por qué son de colores? ¿Por qué las casas son así? Yo lo dejo ahí. Hablemos del futuro. Hace unos años se escribió un artículo un poco triste, fatalista, que dice: adiós Isla Colón. Es deber ciudadano de todos los que amamos a Bocas del Toro denunciar y oponernos a la devastación de su centro histórico y a aquellos quienes con cinismo destruyen el patrimonio. Esto nació de una licitación
que se abrió hace un par de años, pero gracias a gente como la que escribió este artículo y otros activistas le pudieron poner pausa. Esta es una licitación que busca la revitalización de Calle Tercera. Esta licitación es por $3 millones. Y este proyecto busca la revitalización turística de Isla Colón. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, este proyecto trata de agarrar Calle Tercera y adecuarla. Como pueden ver, va a tener 2 paños para carros, 2 estacionamientos, una ciclovía y una acera. Pueden ver el tamaño de todo lo que está dedicado a los automóviles. Pueden ver que tiene una ciclovía aparte y tiene una acera. La pregunta aquí, y algo que alguien de aquí me dijo, es que ¿desde cuándo aquí las bicicletas han tenido un problema con los carros? ¿Desde cuándo aquí las bicicletas han tenido un problema con los carros? ¿Desde cuándo la bicicleta ha sido un problema aquí? ¿Desde cuándo has visto a alguien caminar por la acera en Calle Tercera? No sé. Yo no sé si esto es un proyecto para la ciudad de Panamá, donde quizás sí tenemos estas necesidades de más aceras y ciclovías. Se parece mucho a de Argentina. Pero el problema, la pregunta aquí ¿es esto algo estándar que nada más le dijeron que bueno, esto lo estamos haciendo en todo Panamá, así que te toca a ti Isla Colón? ¿O si es algo que de verdad necesita Isla Colón? Porque yo no he visto problemas con las bicicletas, los peatones acá. Entonces, yo no vengo a decir aquí qué tienen que hacer. Yo nada más digo que hay una pregunta importante para el pueblo de Isla Colón. ¿Quieren la ciclovía, las aceras o algo que vaya más de acuerdo con la razón de ser, con la esencia de Bocas del Toro, con lo que la gente viene aquí? La gente viene aquí y anda en bicicleta, está relajado por la calle, a ver los espectáculos, la gente bailando, la vida en la calle. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué quieren hacer con Isla Colón? Porque la autoridad de turismo simplemente dejó algo ahí, algo que ellos piensan, pero es el deber pelear por lo que ustedes piensan que es lo mejor para esta isla. Entonces, algo que yo estoy hablando aquí es que la arquitectura, el urbanismo dentro de Bocas del Toro, de Isla Colón, esto es más que edificios. Esto es testimonio vivo de quienes estuvieron aquí, quienes iniciaron esta ciudad, de los principios que utilizaron para poder vivir cómodamente aquí antes de que hubiera aire acondicionado, de por qué hay gente en esta isla, por qué no en otra isla, por qué todo el mundo llegó acá, qué fue lo que lo movió. Estos edificios son testimonio vivo de las personas que iniciaron esta ciudad. Entonces, mi opinión es que conservar el patrimonio es deber de todos. Empezamos individualmente por apreciar, por decidir irte la milla extra, quizás gastar un poquito más, hablar con los demás de, hey, esta persona no está siguiendo los parámetros, interesarse un poco más, involucrarse un poco más en lo que es las reglas, cómo se está edificando aquí. A nivel social, celebrar las casas, los edificios que mantienen los principios, que mantienen la esencia de Bocas del Toro, reunirse, hablar y influenciar lo que hace el gobierno local. Crear regulaciones que conservan el patrimonio, que conservan la esencia de Bocas del Toro. Entonces, solo para resumir y para que yo sé que he hablado de todo un poco, para resumir un poco los puntos claves de esta presentación. La arquitectura de Isla Colón es patrimonio histórico, es un testimonio viviente, vivo de su identidad. Es una necesidad, una nueva regulación sobre el área de conservación histórica con puntos específicos de qué es permitido y qué no es permitido, que debería ser definido un poco más específico, porque ya vimos lo que pasa cuando dices que tiene que mantener las características caribeñas. Miren, la gente pone un techo inclinado ya, te pone lo que sea. Por último, un replanteamiento de la revitalización de la calle Tercera, acompaña un plan de movilidad, porque es importante definir qué es lo más importante, cuál es la prioridad, si es el peatón, la bicicleta, el carro. Al final del día hay que definirlo y hay que entender cuál es la esencia de Isla Colón
¿Y qué es lo que está moviendo su economía? Si ustedes quieren meter más carros y piensan que aquí esto es un centro logístico, hagan 8 paños para que todo eso se mueva. Pero si esto es un centro turístico, quizás hay que pensar cuáles son las tendencias, qué es lo que están haciendo otros países en los cascos antiguos, qué es lo que hace que la gente quiera venir acá. Por último, quiero cerrar con un pensamiento. En un mundo que nos empuja a ser como todos los demás, es cada vez más difícil ser nosotros mismos. Tenemos que trabajar juntos para preservar eso que nos hace únicos. Gracias a todos.